¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Espero que estén bien. Espero que no me dé mucho calor porque tiendo a sudar mucho. Y si empiezo a hacer eso, pues tendré que pedirle a mis hermanos que me ayuden con el saco. Pero para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Gámez. Mi mamá es la hermana Esther, mi hermana es Alicia. Y otro dato es que yo la primera vez que tuve contacto con el Evangelio fue en esta congregación hace... No les voy a decir cuánto porque van a empezar a sacar cuentas, pero fue en los 1800 y no es cierto. Fue cuando tenía yo aproximadamente 7 años. Es aquí donde tuve el primer contacto con el Evangelio, pero por decisiones malas personales y como diría aquel, me fui al mundo y sus alrededores. El que entendió, entendió, ¿no? Pero por la gracia de Dios, que es lo que vamos a celebrar hoy, Dios me perdonó de manera gratuita. Sin embargo, Él tuvo que pagar todo lo que yo había hecho y también lo de muchos pecadores que ahora son salvos. Y es lo que vamos a celebrar el día de hoy. Hoy celebramos el camino a la victoria. Tal vez para nosotros fue de manera gratuita, tal vez a nosotros no nos costó nada, pero a Jesucristo le costó todo. También le costó la comunicación y la comunión con su Padre que había sido eterna. Y por pagar nuestros pecados, esa comunión se rompió. Y hoy vamos a ver esto, hoy vamos a estudiar este texto. Pero antes de empezar esta predicación, les quiero pedir que me acompañen en oración. Padre bendito que estás en los cielos, te agradezco la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Tú me conoces bien, yo no te puedo engañar, sabes quién soy. Soy un siervo inútil. Y si hay algo que te pido y te ruego y te suplico el día de hoy es que tu palabra sea expuesta. Que seas tú el que se manifieste a través de tu escritura. Que tu palabra haga el efecto que tenga que tener, que sea esa espada viva y eficaz que penetra hasta el fondo más profundo de nuestros pensamientos, rompiendo coyunturas. Padre, tú en tu palabra dices que busquemos primeramente el reino de Dios. Es lo que venimos a hacer ahora. Que todo lo que hagamos sea para tu voluntad, para alabarte, para glorificarte, para exalzarte, para dar prominencia a tu nombre. Que hoy entendamos el sacrificio que tú hiciste en la cruz, lo que tuviste que pasar, para que el día de hoy nosotros disfrutemos de una congregación como esta, disfrutemos de una salvación que ahora tenemos, que es gratis y que es eterna, pero que tuviste tú que pasar por muchas cosas. Gracias, Padre, como decían, gracias. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, les voy a suplicar que abran su Biblia en el libro de Lucas. Y para contexto, Lucas capítulo 23, nosotros vamos a estudiar del 39 al 43, pero como para tener un poco más de contexto vamos a leer desde el versículo 32. Y por respeto a la palabra de Dios y a Dios mismo, yo le suplico que se ponga de pie para leer esta porción bíblica. Y si ya la tiene, póngase de pie y vamos a leer. Dice así, desde el versículo 32, llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún
¿Temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, pueden tomar su lugar. Lo que Lucas nos enseña es una milagrosa salvación que Cristo dio a través de su sacrificio a un pecador sin esperanza. Y nosotros lo que vamos a aprender en esta porción de la Biblia es que es un sacrificio que da una milagrosa salvación. Y lo vamos a dividir en 3 puntos. Versículo 39. Le pusimos como título una exigencia incorrecta de salvación. Versículo 39, una exigencia incorrecta de salvación. Segundo punto, versículos 40 al 42, una transformación milagrosa de salvación. Una transformación milagrosa de salvación. Punto número 3, versículo 43, una promesa de salvación. Hermanos, para las 9 de la noche, cuando ya habían arrestado a Jesús, él estaba en una buena forma física, pero después que fue arrestado, pasaron aproximadamente 12 horas entre su arresto y su crucifixión. En estas 12 horas fue pasado por un primer juicio, donde recibió una brutal paliza, y después, subsecuentemente, hubo otros juicios que sabemos fueron injustos, ilegítimos, presentando testimonios falsos y mentirosos. El Sanedrín actuó de noche, en secreto y con procedimientos que contradecían sus propias reglas. Esto resalta la perversión del juicio. Obviamente, durante estos procesos no le dejaron dormir, le hicieron caminar aproximadamente más de 4 kilómetros entre juicio y juicio, pasando frío, golpeado en su rostro hasta dejarlo desfigurado. Fue flagelado de manera tal que la espalda le quedó abierta, casi hasta los huesos, con un látigo que tenía bolas de metal en la punta, y en medio de la cinta de cuero llevaba huesos de cordero y metal afilado. El objetivo era desangrarlo y que quedara en un estado casi de shock. Muchas veces el proceso de flagelación determinaba el tiempo que el acusado viviría en la cruz. También los soldados le escupieron, tomaron un bastón o una caña, como lo indica Mateo y Marcos, y lo golpearon en la cabeza una y otra vez. Los soldados trenzaron ramas de espinas, creando un instrumento de tortura que no era otra cosa que un pequeño casco o casquete que cubría la cabeza, diseñado no solo para la burla, sino para infligir dolor intenso y sangrado profuso en el cuero cabelludo. Una vez que lo terminaron de flagelar y dejarle heridas muy profundas en la espalda, le pusieron una capa, como burla de que él era un rey. También le vendaron los ojos, lo siguieron golpeando y le preguntaban: ¿quién te pegó? Un poco antes de las 9 de la mañana, Jesús, herido y débil, empezó su camino a la crucifixión. Pero antes de partir y antes de empezar su camino, le quitaron, o mejor dicho, le arrancaron esa capa de rey, y al hacerlo seguramente le arrancaron la piel, porque la sangre ya se había secado, y otra vez le volvieron a abrir sus heridas, y volvió a sufrir y volvió a sangrar. Por lo general, a los acusados los desnudaban totalmente, a menos que las costumbres del lugar lo prohibieran. Jesús, estando muy débil, no pudo cargar su cruz, que pesaba aproximadamente 134 kilos, y obligaron a Simón de Cirene a llevar esa cruz. Una vez llegado al lugar de crucifixión, fue aventado boca arriba encima de la cruz, raspando otra vez su espalda con la madera, haciendo que las heridas se abrieran más. Los romanos
tenían por costumbre clavar las muñecas en la madera con unos clavos de aproximadamente de 13 a 18 centímetros de largo. Los pies también eran clavados. Para lograr esto, la flexión de las rodillas pudo haber sido bastante prominente y las piernas dobladas pudieron haber sido rotadas lateralmente. Una vez crucificado, levantaban la cruz. Aquí empezaba el tema de la asfixia. Por la forma de la crucifixión, los pulmones empezaban a colapsar y para poder respirar era necesario jalarse de las muñecas y pies clavados y al mismo tiempo volver a raspar su espalda en carne viva sobre la madera. Mientras esto pasaba, los soldados y la multitud civil a menudo se burlaban y ridiculizaban al condenado y los soldados solían repartirse sus ropas entre ellos. Y es en este momento donde los evangelios nos indican que parte de esas burlas también venían de dos malhechores, que estaban crucificados uno a cada lado de Jesús. Para estos instantes, en el versículo 39 que acabamos de ver, Jesús ya estaba muy débil, mermado física y psicológicamente. Las burlas no paraban de parte de los sacerdotes, los soldados, la gente que pasaba y los malhechores. Hablar era muy difícil y doloroso, porque para hablar, al igual que para respirar, había que jalarse con las muñecas clavadas en la madera, lo mismo que con los pies. La situación de los criminales que estaban con Jesús no era muy diferente. La mayoría de los comentaristas indican que Jesús estuvo aproximadamente 6 horas en la cruz, siendo entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde cuando Jesús entregó su espíritu. Y en estas 6 horas sucedieron varios sucesos y nosotros vamos a ver lo que pasó entre el versículo 39 y 43. Leyendo otros evangelios, se nos dice que en un principio los dos criminales eran los dos los que estaban insultando y burlándose de Jesús una y otra vez. Déjenme leerles esto, no lo busqué. Marcos 15, versículo 32, dice: de igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban. En el libro de Lucas, donde estamos, el versículo 36 y 37 dice: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Versículo 37, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En el versículo 39, en el original, usted ve que ahí tiene una I. ¿Ya vio que empieza con una I? Esa I en el original también puede traducirse como aunado a esto. O sea que mientras los principales sacerdotes se burlaban de él, los soldados se burlaban de él, la gente que iba pasando se burlaba de él y estos malhechores se burlaban de él, dice el versículo 39, y aunado a esto, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y es así como vemos el primer punto de esta predicación, que se llama una exigencia incorrecta de salvación. Una exigencia incorrecta de salvación. Porque este criminal le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Del malhechor que registra Lucas, que está diciendo esto, y de su compañero, no tenemos mucha información. Pero los evangelios nos indican que eran ladrones. Y en las diferentes palabras, en el original, los describen de la siguiente manera. Eran ladrones violentos, que podían robar a plena luz del día con lujo de violencia. También la palabra significa pillos, saqueadores, sin escrúpulos, que explotaban a los vulnerables y sin dudar usaban la violencia para conseguirlo. No es de sorprender que en el Evangelio de Marcos, la palabra en el original que describe a estos dos criminales es la misma palabra que describe a Barrabás. Y como sabemos, Barrabás había cometido asesinato en una insurrección.
La intención de las palabras que este criminal dirigía a Jesús tenían un propósito. Lo que estaba haciendo este criminal era algo burlón y la intención de sus palabras eran herir. Y para que se dé una idea de cuál era el efecto de estas palabras, quiero hacerle un ejemplo. Imagínese que un médico oncólogo, que son los médicos que les toca revisar los temas de cáncer, tuviese a su madre enferma de cáncer agresivo y avanzado. Y alguien con una mala intención le dijera, a ver, si tú eres tan buen médico, ¿por qué no curas a tu madre? A ver, si eres tan buen médico, ¿por qué no la sacas adelante? Y que te lo estén diciendo una y otra vez. Así como se lo dirían a este médico, esas eran las intenciones de este malhechor con sus palabras hacia Cristo. Pero no nada más él, sino también todos los soldados romanos, los sacerdotes judíos y los que pasaban por ahí. Lucas se enfoca en uno de los malhechores porque parece ser que en determinado momento el otro empezó a guardar silencio. Sin embargo, este estaba obstinado en ofender y exigir a Jesús que lo salvara. Es posible que este hombre supiera algo de Jesús porque le decía, si eres tú el Cristo. El Cristo nosotros ahora sabemos que es el Mesías, el ungido, aquel que iba a venir, el libertador venidero, el Mesías príncipe. Sin embargo, si sabía mucho o si sabía poco de Cristo, su exigencia estaba mal enfocada. Era incorrecta. Era una exigencia incorrecta de salvación, porque se enfocaba en él como persona, como generalmente muchos se dirigen a Dios pensando que Dios está al servicio de uno. Por lo tanto, exigen favores, exigen milagros. Este hombre en los últimos momentos de su vida, así está, no ha hecho una evaluación de su vida. No se ha preguntado el por qué está en esa situación muriendo lenta, dolorosa y vergonzosamente. Él lo único que quería es que si Jesús era verdaderamente el Mesías, lo librara de ese momento de sufrimiento. Y lo hacía una y otra vez, con las pocas fuerzas que le quedaban. Sin embargo, vemos que Jesús para este malhechor guardó silencio. ¿Por qué les digo que guardó silencio? Porque desde el momento en que Jesús fue encontrado culpable hasta el momento de su muerte en la cruz, Jesús expresó 7 frases y ninguna fueron para este malhechor. Para él guardó silencio. Por eso este malhechor tenía una exigencia incorrecta de salvación. Porque no se ve arrepentimiento, no hay un examen de conciencia. Lo mismo es para todas las personas que estamos aquí. Podremos saber mucho o podremos saber poco de Jesús, el Hijo de Dios. Pero si nos acercamos de manera incorrecta a Dios, si le hablamos para exigirle y pedirle enfocados en nosotros egoístamente, Dios guardará silencio. Y no será posible tener una relación personal con Él. Porque Jesús enseñó que para tener una relación con Él debe de haber arrepentimiento. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 13:14-15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muchas veces el problema es el cómo queremos acercarnos a Dios cuando deberíamos preguntarnos cómo Él pide que nosotros nos acerquemos a Él. Mire, en la actualidad todavía hay reyes en el mundo. Y si usted por alguna situación tuviese la oportunidad de conocer a un rey y lo invitaran a ir, usted tendría que saber ciertos protocolos para acercarse al rey. Por ejemplo, usted no puede utilizar el nombre propio del rey. No le puede decir, hola, ¿cómo estás, Carlos? Buenas tardes. No puede dirigirse a él de esa manera.
no está permitido alzarle la voz, no se le trata como a igual, no se permite el contacto físico, no se le puede dar la espalda. Sin embargo, usted se debería dirigir a él como su majestad. Si el rey se acerca a usted, usted debería agachar la cabeza con una ligera inclinación. Las mujeres deberían hacer una pequeña reverencia doblando las rodillas sutilmente. Sí lo ha visto, ¿verdad? Al dirigirse al rey por primera vez, la persona utilizaría su majestad, como ya lo dije, y de ahí en adelante usted se dirigiría a él como sí, señor. Y si usted no sigue estos protocolos y otros, como el tipo de vestimenta, usted puede ser expulsado de la presencia del rey. Usted tal vez tenga ganas de acercarse a Dios, pero no bastan las ganas, no bastan las buenas intenciones de querer conocer a Dios. Si usted hace lo que este malhechor, buscando un beneficio propio, centrándose solo en usted, si te acercas y solo pides y pides sin estar consciente de a quién te estás dirigiendo y no le das su lugar, si no le hablas sin reconocer tu naturaleza pecadora, si no reconoces ante Dios que eres pecador y que no mereces estar ahí, Dios guardará silencio. Porque no seremos diferentes a este malhechor que exigía una incorrecta salvación. Y nunca tendremos una relación personal con el Creador del universo. Entonces, si era una exigencia incorrecta de salvación, viene la pregunta: ¿cuál es la manera correcta de acercarse a Dios? Para un acercamiento correcto a Dios, en primer lugar, necesitamos saber que es una milagrosa súplica de salvación. Ese es el segundo punto. Una milagrosa súplica de salvación. Mire, en Estados Unidos, donde la mayoría de las personas dicen ser cristianas, se hizo la siguiente encuesta entre aproximadamente 7,000 personas. Y se preguntó lo siguiente: ¿cuál es la mejor forma de acercarse a Dios? Aproximadamente el 65% de estas 7,000 personas encuestadas dijeron lo siguiente: Dios se complace si vivimos de la mejor manera, siendo un buen esposo, una buena esposa, o un buen hijo, o una buena hija. De estos 7,000 que fueron encuestados, también el 65% aproximadamente dijo que para tener una buena relación con Dios, lo importante era esforzarse en vivir una vida sincera y buena lo mejor posible. En base a estos números, un pastor llamado Stephen Cole hizo sus propias preguntas a algunos creyentes y les preguntó: si tú murieras ahora y llegaras a la presencia de Dios y Él te preguntara, ¿por qué te debo dejar de entrar al paraíso?, ¿qué le contestarías? Y muchos contestaron lo siguiente: yo creo que Dios me dejaría entrar porque en el fondo soy buena persona. Dios me dejaría entrar porque siempre me he esforzado en hacer lo mejor que puedo. Dios me dejaría entrar porque nunca he dañado a nadie intencionalmente. Otros que aseguran categóricamente decían ser creyentes, contestaron que la manera correcta de acercarse a Dios es presentándole sus buenas obras. Miren, hermanos, si lo que les acabo de decir fuera correcto, yo en este momento cierro mi Biblia, me quito el micrófono, me bajo y me voy. Porque esto demostraría que nosotros somos autosuficientes y no necesitaríamos de un Salvador o de alguien que nos rescate. Porque estaríamos diciendo que somos capaces, en base a nuestras acciones, de poder tener una buena relación con Dios y por ende cuando muramos podríamos entrar al cielo. Por otra parte, no tendría sentido seguir hablando de estos criminales. ¿Cuál sería el sentido de hablar de dos personas que están clavadas en una cruz, que la mayor parte de su vida se dedicaron a hacer el mal, y ahora que están clavados en la cruz no pueden hacer nada, no pueden hacer ninguna buena obra? Pues estarían destinados al infierno. Eran revoltosos, maleantes, violentos.
Sin embargo, la Escritura y Cristo nos muestran algo totalmente diferente. Y el versículo 40 comienza con la interrupción de uno de los maleantes a su compañero. Mientras uno estaba diciendo una y otra vez, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Abruptamente su compañero lo interrumpe y le recrimina, lo reprende y le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Como ya lo dijimos momentos antes, los dos estaban burlándose de Jesús. Los dos exigían que si Jesús era el Cristo, que se salvara y que los salvara a ellos. Pero pareciera que en algún momento el segundo criminal guardó silencio y empezó a reflexionar en su interior cómo estaba. Muy parecido al hijo pródigo, que estando en el peor momento de su vida, oliendo a cerdo, andaba con cerdos o entre cerdos, y anhelando ser como un cerdo para poder comer lo que los cerdos comían. En ese momento la Biblia dice, volviendo en sí. Y lo dice en Lucas 15. Lo mismo le está pasando a este malhechor. En el peor momento de su vida, este criminal, en los últimos momentos también de su vida, da un giro de 180 grados. Y empieza a censurar a su compañero por lo que está diciendo, siendo que unos momentos antes él estaba haciendo lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Es increíble porque de exigirle y burlarse de Jesús, de Cristo, de pronto este segundo criminal reconoce que Jesús es Dios y también le empieza a tener temor. ¿Cómo es posible eso? Bueno, la Biblia es muy clara al respecto. La Biblia dice, y Él os dio vida a ustedes cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Eso responde la duda. ¿Cómo es que este delincuente de lo peor, en los últimos momentos de su vida, su pensamiento se transforma? Es Dios, hermanos, es Dios el que da vida a los muertos espirituales. Pero es nuestra responsabilidad creer que Jesús es Dios. Este hombre que al menos la última parte de su vida se caracterizó por una vida llena de maldad, ahora es tocado por Dios y despierta de muerte a vida eterna. Pero esto no termina aquí. Porque él entiende por un lado que el hombre que está muriendo le puede dar vida. Pero también entendió que le podía dar muerte eterna. Por eso dijo, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? La Biblia dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es Dios mismo el que puede mandar el alma y el cuerpo al infierno, hermanos. Entonces el malhechor lo entendió. El hombre que está a mi lado es Dios y Él me puede salvar o mandar al infierno. Sí. Este hombre que está a mi lado y que le hicieron un juicio al igual que a nosotros y que ahora está sufriendo este terrible castigo y que está sufriendo injustamente, me puede salvar. Cuando ve a Jesús se da cuenta de su miserable condición espiritual y le teme. Por eso le dice en otras palabras al otro malhechor, ¿cómo es posible que no temas a Dios mismo? Al final del versículo 40, el criminal entiende que Jesús pasó por un juicio y el resultado lo llevó al mismo lugar y las mismas consecuencias que ellos. Pero al principio del versículo 41, él hace otra revelación asombrosa. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Después de confesar de que Jesús es Dios, viene otra confesión. Se reconoce como un vil pecador. Se reconoce como un vil pecador. Este hombre está confesando y aceptando que se les hizo un juicio. Las evidencias son irrefutables, son muy obvias. Los declararon culpables y que están en una situación donde la pena máxima es la muerte. Y este hombre dice, y es justo, no lo merecemos. Y este criminal sabe que para morir por medio de esa pena debía haber mucho dolor. Mucha pena
porque recordemos que la crucifixión, el fin no era solo matar, sino causar el mayor sufrimiento y la mayor vergüenza, porque en algunos casos los despojaban completamente de sus ropas y como ya vimos, la gente se burlaba. Y entendiendo esto, el segundo criminal dice, sí, estamos recibiendo de manera justa el resultado de las acciones de la vida que llevamos. Es digno de observar que este hombre no puso pretextos. No puso pretextos y dijo, sí, claro, me volví ladrón, pero porque estábamos subyugados por este gobierno romano que nos tiene aplastados y no me dio oportunidades de trabajo. Sí, soy ladrón porque todas las condiciones me orillaron a robar para vivir. Sí, soy ladrón y las condiciones me orillaron a llevar pan a la mesa de mi familia. Sí, soy un criminal porque en mi casa nunca se me mostró cariño. Soy un criminal porque como siempre esta sociedad y este gobierno solo da privilegios a los más ricos y poderosos. No. Este hombre al ver al Dios hombre al lado sufriendo y muriendo en la cruz, entiende su condición espiritual como el vil pecador que es, toma esa responsabilidad y la confiesa. Pero al mismo tiempo reconoce y entiende que Cristo, Dios mismo que está muriendo junto a él, es inocente. Porque en el original este hombre expresa al final del versículo 41, absolutamente y de manera categórica, este hombre no practicó o realizó algo malo, refiriéndose a Cristo. Si este hombre hizo esta aseveración, seguramente sí tuvo información acerca de la vida de Jesús. Pero ahora él entendía esa información que tenía de Cristo. Y hasta este momento han pasado tres cosas. Uno, este malhechor reconoce que Jesús es Dios. Este malhechor se reconoce como pecador. 3, Cristo está sufriendo injustamente. Pero todavía hay algo más con este malhechor. Versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre se dirige directamente a Jesucristo y le ruega una y otra vez, acuérdate de mí. Voy a hacer una pausa aquí. Y quiero que reflexionen en lo siguiente. Y quiero que analice esto. En Juan 19, 26 y 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, madre, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Puede imaginarse la cercanía de María a la cruz como para escuchar las palabras tal vez débiles que Jesús había expresado? Imagínese la escena, está Jesús, la madre está muy cerquita de él como para escuchar eso. Pero si esas palabras las escuchó María, también ¿quiénes las escucharon? Los dos malhechores que estaban al lado de él. Y ahorita nos estamos enfocando en el segundo malhechor. Las escuchó la madre de Jesús, las escuchó el malhechor. La pregunta es, si en verdad María tenía un papel como intercesora entre Dios y los hombres, este era el momento de demostrarlo. Ahí estaba Jesús muriendo, ahí estaba ella y ahí estaba un malhechor pidiendo misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué el malhechor no se dirigió a ella y le dijo, Madre de Jesús, María, intercede por mí con tu hijo que está aquí al lado muriendo y ruégale que me salve? Ahí estaba. Si había un momento en la historia para dirigirse a ella, era ahí. ¿Por qué el malhechor no se dirigió a ella? Porque como ya lo dijimos, este pecador entendió que el único que lo podía salvar era Cristo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí.
La Biblia también dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? A Jesucristo el justo. Él entendió que Jesús era el único intercesor. Él entendió que Jesús era el único medio para llegar al cielo y fuera de Él no hay nadie más. Este segundo pecador se dirige a la persona correcta. Y en el original nos muestra que una y otra vez este hombre se dirige a Cristo y le está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es muy posible que este hombre que estaba próximo a morir recordara las palabras de Jesús que momentos atrás había dicho. Ahí mismo en Lucas, anteriormente Jesús había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez pensó, si Jesús está intercediendo por los que lo juzgaron, lastimaron y crucificaron, yo también puedo suplicar, no te olvides de mí. Tal vez recordó que este Jesús tenía el poder de resucitarlo en algún momento porque había resucitado al hijo de la viuda. Y el texto termina diciendo que cuando Jesús resucita al hijo de la viuda, la Escritura dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Él es Dios. Él es la persona indicada a la que me tengo que encomendar. Y si Él es Dios, Él es el Cristo. Y si Él es el Cristo, Él es el Mesías. Y si Él es el Mesías, Él va a regresar. Y si Él va a regresar, entonces es muy posible que por eso le dijera, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este es el Mesías que algún día va a regresar por su reino, hermanos. Por eso este segundo tema se llama una milagrosa súplica de salvación. Milagrosa porque de un momento a otro, un hombre que estaba totalmente muerto en sus delitos y pecados es transformado por Dios y empieza a creer y entiende la gravedad de su condición espiritual. Es milagrosa porque la Escritura dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es milagrosa súplica porque este hombre termina suplicando a Cristo, sálvame, sálvame. Cuando momentos antes lo estaba insultando, ofendiendo y avergonzando. Este segundo tema lo empezamos con la pregunta, ¿cuál es la manera correcta de acercarse a Dios? El camino correcto nos lo trazó Dios a través de este segundo malhechor. Primero, reconoció que Jesús es Dios. Segundo, reconoció su pobre condición espiritual, por lo tanto, que era un vil pecador. Tercero, entendió que Cristo estaba muriendo injustamente. Y cuarto, suplicó una y otra vez, y otra vez, y otra vez que lo salvara. Esa es la manera correcta de acercarse a Dios. Y los textos que podrían reforzar lo que se acaba de decir es Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Curios, el creador del universo, el dueño de todo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. También primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Recuerda cómo empezó este segundo tema? ¿Recuerda la encuesta? ¿Cuál era la forma correcta de acercarse a Dios? Bueno, seguramente algunos de ustedes recordarán al joven rico que describe la Biblia ahí en Marcos 10 y en Mateo 19. Este joven rico que desde su perspectiva, él era bueno. Desde su perspectiva, él había hecho el mejor esfuerzo para agradar a Dios. Desde su punto de vista, él no le había hecho daño a nadie. Desde su punto de vista, él era un buen hombre. De hecho, presumió sus obras al decirle a Jesús que él había cumplido con todos los mandamientos desde niño. Sin embargo, si recuerda al final de esa narración,
Este hombre se fue triste y sin esperanza porque Dios le mostró que en realidad amaba más sus riquezas que el seguir a Cristo. Y aquí vienen preguntas que son, que son forzosas. ¿Qué tan diferente se ven ustedes? ¿Qué tan diferente te ves? ¿Qué tan diferente te ves de este segundo criminal? Si te avisaran que te quedan unos minutos de vida, ¿a dónde crees ir? ¿Te vas al cielo o te vas al infierno? ¿Y por qué? No sé qué esté pensando, pero viene otra pregunta. O vienen varias. ¿Alguna vez ha mentido? ¿Alguna vez ha dicho una mentira? ¿Alguna vez ha dejado de perdonar a alguien porque lo lastimó o lo ofendió mucho? ¿Siente rencor por alguien? ¿Alguien le cae mal? Y cada vez que lo ve se siente incómodo, se le revuelve la panza. ¿En su mente ha deseado o codiciado a alguna persona? ¿Ha sentido envidia por alguien? ¿Alguna vez ha dicho una grosería o una maldición? ¿Ha amado algo o a alguien por encima de Dios? O algo tan sencillo como usted tiene a Dios en sus decisiones personales, ¿toma a Dios en cuenta? ¿Vive constantemente enojado con algún hermano, hermana o hermanos de la iglesia? ¿No se lleva con alguien de aquí? ¿No se saluda? Déjeme decirle que con una sola de las preguntas anteriores que usted haya dicho que sí, con una sola, usted no y de ninguna manera es diferente al criminal que acabamos de ver en la Biblia. Porque la Escritura dice, porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, sea hecho culpable de todos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero, si alguno de ustedes se identifica con este malhechor que acabamos de ver, en el sentido de que entiende que necesita de un Salvador, que usted reconoce que le ha fallado a Dios, pero no tiene forma de pagar esa deuda, déjenme decirles que tiene esperanza de ser reconciliado con Dios. Porque al igual que este hombre cuando entendió mal su estado espiritual y que no tenía nada que ofrecerle a Dios, sino más bien él necesitaba de Dios y suplicó. Y ahí, fíjense, cuando él hace todo eso, reconoce a Jesús como Dios, se reconoce como un miserable pecador, entiende que Jesús está muriendo injustamente y le empieza a suplicar a Jesús, sálvame, sálvame, no te olvides de mí. Es ahí cuando Jesús dejó de guardar silencio. Y aún con todo el sufrimiento y todo el esfuerzo que implicaba hablar, le dijo lo siguiente. Versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo entonces es cuando Jesús escucha la confesión de este hombre que él vuelve a hablar, abre su boca y le dice, de cierto o en verdad te digo. Cuando Jesús decía, de cierto te digo, o de cierto te digo, o en verdad te digo, Jesús garantiza la veracidad de sus palabras y afirma su autoridad. Cada vez que dice, de cierto te digo, Jesús como el Dios que es, va a hacer una aseveración y pide que se le ponga mucha atención. Porque lo que va a decir es veraz, es confiable totalmente. Porque la Biblia dice que Dios no miente y que Dios no tiene ninguna sombra de variación. Por eso este último tema se llama una promesa de salvación. Porque Jesús le garantiza a este hombre, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios mismo se lo está prometiendo.
Este hombre lo que tuvo que hacer es reconocer a Cristo como Dios y confesar su pecado. Suplicar por misericordia y Dios le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal vez en este punto algunos de ustedes podrían decir, bueno, yo puedo esperar hasta el último momento para decirle a Dios que me salve y asunto arreglado. Déjeme comentarle algo al respecto. Es posible lo que dice, pero en realidad es poco probable o es casi imposible. Porque en toda la Escritura, en toda la Biblia, este es el único caso escrito en el que de último momento un hombre se salva antes de ir al infierno. Por otro lado, aún sabiendo que está viviendo, si tú estuvieras viviendo tus últimos momentos y estuvieras esperando nada más ahí como para decirle a Dios, sálvame. A lo mejor nada más estás utilizando unas palabras mágicas, Dios sálvame, pero no necesariamente Dios te va a salvar. Porque Dios ve la realidad del corazón, ve la sinceridad del hombre y a Dios no se le puede engañar. Realmente necesitas estar arrepentido y reconocer que eres un miserable pecador, una miserable pecadora. Y si eso no sucede, Dios no te va a escuchar y guardará silencio, como lo hizo con el primer malhechor que estaba a su lado. Además, la realidad de esta vida es que no sabes cómo vas a morir. Si mueres de repente y no te reconciliaste con Dios, te vas a ir al infierno. No existe el purgatorio. Si no me crees, búscalo en toda la Biblia y tal invento no existe. Por otro lado, el hombre no se puede salvar a su manera, ni por sus medios. Es a la manera de Dios. Y la manera de Dios es que es Jesucristo el único camino, la única verdad y la única vida. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el paraíso del cual Jesús habla? Que le prometió a este malhechor. Varios comentaristas, incluyendo a John MacArthur, indican que es el tercer cielo. Es donde estuvo Pablo, ahí en 2 de Corintios 12:2, donde dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo y que después cuando regresó no podía contar porque eran cosas indecibles. O puede ser que también sea el mismo lugar que dice Lucas en 16:22 cuando murió el mendigo y que dice que fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Como quiera que sea, hermanos, ¿no le gustaría que al morir y al abrir los ojos, tal vez algunos ángeles lo están llevando a la presencia de Dios? Si usted quiere eso, arrepiéntase y reconcíliese con Dios, con el único Dios verdadero. Hoy es el día de salvación. Hoy. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Isaías 1:18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Razonar con Dios es darle a Dios su justa dimensión y su justo lugar y ver lo que nosotros somos, unos viles pecadores. Pero la Escritura sigue diciendo, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Hermano, no importa qué tan buena opinión tengas de ti mismo o de ti misma. Puede ser que lleves mucho tiempo en esta congregación, puede ser que lleves poco, puede ser que solamente estés aquí de vez en cuando como visita. Pero si en algún momento de tu vida no te has acercado a Cristo, reconociéndolo como Dios, si no te has visto a ti mismo como un miserable pecador, si no te has visto a ti misma como una miserable pecadora y no has suplicado por perdón y no has suplicado por salvación, déjame decirte que no importa que formes parte de los maestros de la escuela dominical. No importa que seas parte del grupo de adoración y alabanza. No importa que seas parte del equipo de predicadores.
No importa que seas del staff técnico. No importa ningún otro ministerio. Si no has pasado por ese proceso, no y definitivamente no eres salvo y no tienes una relación personal con Dios. Y si mueres en esa condición, te espera una condenación eterna en el infierno, alejado de Dios. Y por si fuera poco, si tú estás negando a Cristo de manera deliberada una y otra vez, cada vez que escuchas en este púlpito la palabra de Dios, entras y sales igual y desprecias la vida perfecta, el sacrificio y el derramamiento de sangre de Cristo, también estás despreciando a Dios mismo. Y también estarás despreciando la ira de Dios que descargó sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Y esa ira despreciada será cargada a ti personalmente en la eternidad en el infierno. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice en Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, de la cruz de la que estamos hablando hoy, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ten mucho cuidado de entrar en este lugar y salir de igual manera y solamente haber escuchado otro sermón más y otro sermón más y otro sermón más, porque estás pateando, estás escupiendo la cruz y lo que hizo Jesucristo en esa cruz del Calvario derramando su sangre. Por otro lado, si tú has confesado tus pecados y has sido reconciliado con Dios, no olvides que Cristo sufrió mucho y sobre su cuerpo cayó todo el peso de nuestros pecados. Que Jesús tuvo que ser crucificado para derramar su sangre, para pagar y limpiar todas nuestras inmundicias. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tú que estás reconciliado con Dios, tú que entiendes que si has sido reconciliado, predícale a la gente que se tiene que arrepentir y que tiene que suplicar por perdón. Cristo es el único Dios. Cristo es el único camino. Cristo es la única verdad y cruz. Y Cristo es la única vida. Pero ¿sabes qué? Ya pagó. Ya pagó con su vida, ya pagó con su sufrimiento y con su sangre todos los pecados de los que crean en Él. Solamente de los que crean en Él. Y sí, Cristo murió en esa cruz, pero también resucitó al tercer día y así venció la muerte. Y Él está intercediendo por nosotros. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Cristo es el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es el que intercede por nosotros. Por eso somos más que vencedores, hermanos, porque Él resucitó. Pero eso será tema para el domingo. Por el momento, acompáñenme a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias. Gracias por haber pagado en la cruz del Calvario. Gracias por haber pagado con tu sufrimiento. Gracias por haber pagado con la ira que Dios Padre descargó sobre ti. Gracias por pagar por nuestra salvación. Gracias por mostrarnos que somos viles pecadores que por nuestras propias buenas obras no nos podemos salvar. Gracias porque tú ya hiciste todo. Gracias porque la cruz del Calvario no fue un accidente, no te agarró de improviso. Tú ya sabías a lo que venías. Sabías que venías a sufrir, sabías que venías a morir, pero también sabías que nos ibas a reconciliar con Dios. Gracias por haber recibido la ira de Dios Padre. Gracias por morir en esa cruz que nosotros merecíamos. Todo lo que te pasó a ti, Señor, nosotros lo merecíamos.
Señor, haznos entender que aún como creyentes, cada vez que pecamos, es como si despreciáramos lo que tú hiciste en la cruz. Perdónanos, Señor. Permítenos ser cada día mejores. Permítenos ser a tu imagen y semejanza. Y así como ese malhechor decía, acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de mí, Señor, hoy te decimos, gracias. Gracias, Señor. Gracias por haber muerto en esa cruz y por haber muerto por nosotros para darle gloria a tu Padre y para reconciliarnos con Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.